solo propósito y comparten una sola plataforma, que es la plataforma de concurso nacional de oratoria, un proyecto que este año cumple 20 años, que lo vamos a celebrar junto a ustedes. Un proyecto que realmente busca el talento de ustedes, los jóvenes, y que se convierten en un trampolín para ser los grandes líderes que el Panamá necesita. Definitivamente para nosotros es un orgullo poder estar con ustedes acá viendo un tema muy importante, que es el tema de alfabetización constitucional, un tema que este año busca poder educar a todo un país, poder educar a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos, a sus compañeros de colegio, y que todo Panamá sepa que a través del concurso nacional de oratoria, CEPRESAC, que es la secretaría que está ahorita mismo trabajando todo el tema de alfabetización constitucional, y con una persona muy especial para nosotros y todo su equipo, queremos darles a conocer que hoy inician para Panamá el tema de las instrucciones y todo lo que vamos a transformar, y que ustedes sean ávidos de conocer cada uno de los puntos, porque merecemos conocer de una constitución, merecemos saber cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Y el concurso nacional de oratoria, uno, les da el agradecimiento y el aplauso para ustedes, chicos, porque se merece estar aquí con nosotros. Apláudanse ustedes mismos. De verdad que muy contentos. 4.212 estudiantes se inscribieron este año en el concurso. La verdad que es motivador, da muchas ganas de seguir adelante, y nosotros vamos a hacer ese proyecto que va a llegar a todas las comunidades del país, y vamos a seguir. Pero sin más preámbulo, vamos a presentar a la persona icónica quien va a estar con ustedes haciendo este proceso de inducción, y de verdad nosotros estamos muy contentos de formar parte de esta alianza con la Secretaría Presidencial para la Reorganización, y con nosotros le damos la palabra al ciudadano Miguel Antonio Bernal. Bienvenido. Muy buenos días, jóvenes estudiantes, ciudadanos educadores. Me agradezco infinitamente la oportunidad de conversar con ustedes en torno a un tema que nos concierne a todos los panameños, a todos los que integramos este país, esta nación, y sobre todo en este 20º concurso nacional de oratoria, que bajo el lema de la alfabetización constitucional nos reúne hoy aquí a ustedes para conversar sobre el mismo, como lo hicimos el lunes pasado con centenares de estudiantes en Panamá Centro, ayer también con otros centenares de estudiantes, y hoy con ustedes. Los felicito a todos por haber dado el paso de participar en este concurso, porque esa participación de ustedes es una esperanza más que para el concurso, para el país. Y es una esperanza porque lo que el país está requiriendo en estos momentos más que antes es esa participación ciudadana. Y cuando la misma viene de los jóvenes, pues de más está decirle que eso fortalece la participación y la acción de los menos jóvenes. Panamá vive momentos muy especiales, muy difíciles, y hay que decirlo, porque venimos arrastrando como sociedad un malestar social que no ha cesado de crecer, producto, entre otras cosas, de esa corrupción y de esa impunidad que nos asfixia a todos los niveles. Pero tenemos un problema con esa corrupción y esa impunidad, y es que la misma nace de las estructuras jurídicas, económicas y sociales impuestas por la Constitución impuesta de 1972, que después de más de medio siglo todavía sigue rigiendo, para desgracia de todos nosotros. Y digo para desgracia porque ese estatuto constitucional, jóvenes, fue el resultado de una dictadura militar. Dictadura militar que cayó con la invasión, pero que
La partidocracia y los factores reales de poder no quisieron deshacerse de ese estatuto constitucional que sigue siendo un retroceso, sobre todo para ustedes, que son el presente y el futuro de nuestra patria. Para los que tuvimos que vivir y luchar contra esa dictadura, sabemos perfectamente bien el daño que significó la misma durante 21 años y el daño que significa todavía hoy la vigencia de toda una serie de estructuras que están contempladas en ese estatuto constitucional, que es la motivación y la razón principal de esta alfabetización constitucional y del proceso constituyente originario que debe llevarnos a una nueva constitución. Y no por el prurito de tener un nuevo texto constitucional, sino que los tiempos han cambiado, el mundo ha cambiado, Panamá ha cambiado, y nosotros le estamos dando la espalda a los cambios que se han dado y le seguimos dando la espalda a los cambios que debemos dar. No nos hemos preparado para lo inesperado y no nos hemos preparado tampoco para lo esperado. Y hoy por hoy tenemos un país que requiere el concurso de todos, que requiere que nos unamos bajo un proyecto nacional, donde todos tengamos cabida, sin excepción, porque una constituyente no puede ser excluyente. En un proceso constituyente no se puede excluir a nadie, pero queremos que ese proceso constituyente se haga, se lleve sin prisa, pero sin pausa, lo más transparente posible y sobre todo sin la injerencia de esos factores reales de poder que hasta ahora no han querido que este país esté como nos merecemos en la cresta de la ola. Y es así que ese proceso constituyente originario necesita del concurso de todos. Y por eso les decía que su participación en este 20º concurso nacional de oratoria va más allá del simple hecho de concursar o de participar, de ganar o de no ganar. Va más allá porque el aprendizaje que ustedes están tomando ahora a través de sus investigaciones para participar en el concurso debe servir también para que ustedes alfabeticen a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, en todas las cosas que aprendan sobre la necesidad de un cambio constitucional. Sin participación no podrá haber el cambio, y sin cambio no vamos a poder salir adelante como país. Nelson Mandela, un gran luchador por la libertad de su país que fue sometido por décadas a una discriminación de todo tipo, Sudáfrica, decía que el arma más poderosa para el cambio es la educación. Por eso es que es muy importante que todos nos eduquemos, pero también que todos eduquemos. Es decir, la tarea de alfabetizar va en doble vía. Alfabetizadores tenemos que ser todos, unos más que otros porque lo son por antonomasia como lo son los educadores, que por vocación y convicción alfabetizan diariamente en el aula. Pero alfabetizadores también tienen que ser ustedes que ya tienen una serie de conocimientos, además de los que van a adquirir para compartirlos con otros que no lo tienen. Porque el conocimiento, y sobre todo de nuestros días, si no es compartido, no sirve absolutamente de nada, sino para una satisfacción de poder decir, yo sé esto y yo sé lo otro. Pero esa socialización, ese compartir el conocimiento, y este concurso se presta para ello. Porque ustedes saben perfectamente bien que al participar y concursar, ustedes están entrando en un sendero muy importante para el país, en un sendero de demostrarle a la población que esa actividad en la cual ustedes participan va a contribuir a que esa convivencia pacífica que los panameños hemos sabido tener desde siempre, la mantengamos. No podemos caer nosotros en confrontaciones, no podemos caer nosotros en violencia. Nosotros tenemos que seguir haciendo uso de la palabra, no solamente para debatir, no solamente para accionar, sino también para evitar. Hoy por hoy existen ciertas fuerzas deseosas de que los panameños nos vayamos a la confrontación, deseosas que los panameños nos dividamos, nos atomicemos. Eso no va a contribuir en nada para los objetivos que nosotros tenemos que tener como país, como nación, como Estado, como sociedad, como república. Y esos objetivos creemos nosotros que entran dentro de este proyecto de nación, de nuestro proyecto nacional, que es el de darnos una nueva constitución, pero eso sí, cumpliendo una serie de pasos previos,
como lo es el de la participación, y por eso la alfabetización que se viene llevando a cabo desde hace algunos meses y que ahora toca pues compartirlas con ustedes, como lo hemos compartido con anterioridad en charlas, mesas redondas, conferencias, talleres, cabildos, diplomatos y demás, a través de distintas actividades que estamos dando con instituciones públicas, con instituciones privadas, con el ánimo, en primer lugar, de motivar sobre el tema, con el ánimo también de invitar a participar, pero sobre todo de accionar. Así dicho lo anterior, como ustedes saben, una constitución es el pacto social, el contrato social, la norma de normas de toda sociedad. No puede haber Estado sin constitución, pero para que haya constitución en este siglo XXI, estando ya en el año 2025 del mismo, hay que cumplir con una serie de requisitos, diríamos nosotros, elementales. En primera instancia, hoy en día, no se puede decir o llamar constitución a un estatuto impuesto. Eso estaba bien para siglos pasados, que tampoco estaba bien, pero bueno, se dio en siglos pasados. Pero en este siglo XXI, con todos los cambios que ha vivido la sociedad mundial, es inadmisible tener un estatuto que fue impuesto para un propósito, para un determinado fin, en 1972, es decir, hace más de medio siglo. Un estatuto que tiene el doble de la edad de muchos de ustedes. Entonces, nosotros tenemos que entrar a ese cambio, a esa transformación, pero tenemos que entrar con el conocimiento básico y primordial de nuestros derechos. Algo que está creando problemas en nuestro país es el desconocimiento que tiene la mayoría de nuestra población de lo que son sus derechos, sus deberes, sus valores, sus instituciones. Ese vacío nos está haciendo un daño horrible porque eso permite que algunos, que nunca faltan en las distintas sociedades, se recreen cometiendo abusos y extralimitación de funciones partiendo del hecho de que saben que el ciudadano no conoce sus derechos más elementales. Entonces tenemos esa tarea y por eso se ha querido empezar este proceso de constituyente originaria a través de la alfabetización, que no es otra cosa que el aprendizaje, como lo indica el mismo nombre. Pero en esta ocasión, aprender sobre todo a conocer nuestros derechos, tanto individuales como sociales, económicos, políticos, laborales, todos los derechos, pero sobre todo también, y en la calidad de estudiantes, y en la calidad de educadores, en este caso también, nuestros derechos a recibir la educación que nos merecemos. Estamos muy atrasados en materia educativa. Panamá es uno de los países más atrasados en materia educativa. Y eso nos hace un daño terrible como sociedad porque es aprovechado por factores externos y también por algunos internos. Entonces, esas son cosas que tenemos en el camino de este proceso constituyente originario, camino que queremos llevar por los senderos de la convivencia pacífica y por los caminos sin prisa pero sin pausa, que nos permita no solamente tener una nueva constitución, sino también lo que conlleva el tener una nueva constitución, es decir, sembrar y generar ese sentimiento constitucional, ese sentimiento jurídico que debe ser parte de toda persona que es ciudadana en nuestro país, o los que van a ser como ustedes, muchos todavía, que van a llegar a ser pronto ciudadanos, pero que ya se están interesando en las tareas y el compromiso que conlleva ser ciudadano. Cuando decimos que estamos atrasados, lo decimos con mucho dolor, porque como educador hemos sido durante más de 5 décadas, hemos siempre creído con convicción que la educación es la tarea principal que nosotros tenemos, en todos los terrenos. Sin embargo, estamos dentro de un sistema educativo que no nos permite avanzar todo, ni beneficiarnos de todos los progresos que el mundo ha conocido, iba a decir yo en las últimas décadas, pero si miramos nada más los últimos 5 años, es increíble los cambios, los descubrimientos tecnológicos, científicos, sociales, económicos que se están dando y que no llegan a nuestras playas, porque aquí el sistema imperante ha creado muros de contención para que nosotros no podamos beneficiarnos de esa educación o de esos progresos. Esta alfabetización constitucional que se va a seguir llevando a cabo durante los próximos 12 meses hasta el 1 de julio en esta fase, es con el propósito pues de que empecemos a tejer, ¿verdad? Empecemos a crear ese interés, primero que todo en nuestros derechos,
derechos que, como les decía, son no solamente humanos, son también derechos sociales que nosotros, por el solo hecho de ser humanos, debemos disfrutar, pero debemos garantizar a través de instituciones, a través de procedimientos, a través de metodologías que tienen que existir y que no tienen que ser la excepción, que tienen que ser la regla cotidiana en toda actividad que como sociedad nosotros despleguemos. Esa alfabetización constitucional que se ha visto fortalecida ahora con la participación de ustedes, con la decisión de la compañía de Kevin Wireless de traer el tema de la alfabetización constitucional como tema de este concurso de oratoria, y agradecemos a Kevin Wireless, agradecemos también al equipo de la Secretaría Presidencial de Asuntos Constitucionales y la Organización del Estado, a el Servicio Nacional de Migración que colabora hoy aquí con ustedes. Queremos nosotros agradecer a ustedes su presencia, su asistencia, su interés e invitarlos a que vayamos viendo pues dentro del marco de este proceso constituyente originario cuáles serían los pasos que se quieren seguir hacia ese proyecto de una nueva constitución. Constitución que, como decía, tiene que ser la ley máxima, que tiene que ser conocida, respetada, defendida por todos, sin excepción, no solamente las autoridades. Los más llamados a querer, conocer, defender, proteger la Constitución somos nosotros, la población, somos nosotros los ciudadanos, porque somos nosotros las que la tenemos que hacer y la que la tenemos que querer para evitar que no se violen, para evitar que no se abuse, como se ha venido haciendo a partir del momento en que aquí estamos sin constitución propiamente dicha, en la medida en que no hay una constitución que sea el resultado de la participación de todos nosotros. Esta alfabetización constitucional es esta primera fase que correría hasta el 1 de julio y que estamos recorriendo todo el país para este tipo de actividades y pidiéndole a todos los que participan en la misma que la repliquen en sus casas, con sus vecinos, con sus compañeros. A partir del 1 de julio tendríamos que entrar también todos, porque esto no es una tarea de un individuo, ni de un presidente, ni de un gobierno, ni de una secretaría. Es una tarea de todos, sin excepción, que tenemos que involucrarnos. Y la pregunta que tenemos que hacernos desde ahora mismo es: ¿qué puedo hacer yo por una nueva constitución? ¿Qué podemos hacer nosotros por una nueva constitución? ¿Cómo podemos nosotros contribuir? Entonces, a partir del 1 de julio del 26, tenemos que entrar en la fase de estructuración y organización de la elección de los constituyentes. ¿Quiénes son los constituyentes? Los ciudadanos que después de cumplir una serie de requisitos previos van a ser electos por todos nosotros para que se encarguen de debatir y aprobar una nueva constitución. Esos ciudadanos y esa elección no tienen absolutamente nada que ver, y esto quiero dejarlo bien claro, con las elecciones que cada 5 años se han venido haciendo en este país. No tiene nada que ver con el código electoral, que también es una imposición de la dictadura. No tiene nada que ver con la partidocracia. No tiene nada que ver con una elección de diputados, alcaldes, representantes o cualquier otra cosa. Es una elección ciudadana, como se hizo en nuestro país en 1945, para elegir una asamblea constituyente cuyo fin exclusivo, único y terminal es el, durante un periodo de tiempo que no debe ser mayor de 2 meses, debatir y aprobar una nueva constitución. ¿Qué van a debatir? Los proyectos que se sean presentados por nosotros, los proyectos que se vayan elaborando por la ciudadanía, como se hizo también en el 45. En el 45, en condiciones muy especiales y atípicas de Panamá, Panamá se dio una nueva constitución, la Constitución de 1946, constitución democrática, progresista, que creó una serie de instituciones que le dieron vida a la naciente república que era Panamá todavía en los 40, dentro de condiciones subjetivas bastante difíciles, como lo era la inmediata posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que dejó tanto dolor en el mundo, como lo era la presencia norteamericana en nuestro país, que lo dividió, como era la presencia de 14 bases militares de Estados Unidos, la injerencia de un embajador norteamericano, de un gobernador que había en la zona del canal, de un jefe del Comando Sur.
y también de fuerzas políticas y económicas del país que no querían cambios. Hoy en día nosotros no podemos eludir la responsabilidad de cambios y por eso queremos caminar dentro de un proceso constituyente que es, desde el punto de vista de la teoría, la doctrina y la historia, el procedimiento más participativo, democrático y progresista. Irnos hacia una nueva constitución. Ese proyecto que tiene que nacer de la sociedad civil, es decir, de todos nosotros, deberá entonces, decía, ser debatido por esos constituyentes que, como en el 45, también se quieren que sean electos con reglas ciudadanas, que cómo serán elegidos, pero también después que esos que quieran ser constituyentes cumplan con una serie de requisitos. Tenemos que ser extremadamente exigentes para con las personas que vayamos a mandar a cumplir esa tarea histórico-patriótica de discutir y aprobar una nueva constitución. Ese proyecto se discutiría, es lo que se quiere en borrador hasta ahora, sujeto a las mejoras que provengan de este tipo de actividades. Se reuniría durante 60 días y 60 noches para debatir y aprobar una nueva constitución. Pero esos constituyentes, decía, deberán ser electos sobre determinados parámetros. ¿Qué requisitos les vamos a poner? Además de ser panameños de nacimiento, además de ser mayores de edad, además de qué tipo de valores éticos vamos a exigir, qué tipo de trayectoria ciudadana vamos a pedir, qué tipo de conocimiento vamos a requerir. Pero también se quiere, en cierta forma, repetir lo que se hizo en el 45 en cuanto a la modalidad de la representatividad. Es decir, se quiere que sean elegidos por provincia y a nivel nacional. Por provincia, de acuerdo con la población de cada provincia, había un número determinado de constituyentes. Y nacional sería aquellas personas que, cumplidos los requisitos para ser constituyente nacional, si se postulan aquí en Arraiján, por ejemplo, cualquier persona en cualquier provincia podrá votar por esa persona que quiere ser constituyente nacional. Con eso se busca abarcar una mejor representatividad demográfica y geográfica, porque repito que una constituyente tiene que ser sobre todo incluyente. Aprobada esa nueva constitución, no entraría a regir en forma inmediata. Se le daría lo que en derecho se llama un vacatio legis, es decir, un periodo antes de que entre a regir. ¿Por qué? Porque se quiere que del 1 de julio, si cumplimos los plazos que en borrón tenemos, que a partir del 1 de julio hasta julio del 28, esa nueva constitución sea difundida, conocida, divulgada por todo el país, para que no pase lo que ha ocurrido con esta, que aunque impuesta como ha sido, y aunque teniendo 53 años, la mayoría de la población no la conoce. Y ahí tenemos un pequeño problema que yo sé que con estas actividades de ustedes vamos a superar, y es el hecho de que no podemos cambiar lo que no se conoce. Entonces, cuando la gente habla de la Constitución, mucha gente no sabe de qué se está hablando. Entonces, lo que se quiere es que la nueva sea difundida lo suficientemente a lo largo y ancho del país, por todos, para que sea conocida de todos, para que todos podamos compenetrarnos con ella y a ver si logramos que ese sentimiento constitucional que debe existir, al igual que el sentimiento jurídico que nos debe acompañar, logramos nosotros que florezca en nuestro país. Y pasado esos meses de alfabetización también sería, donde todos tenemos que jugar el papel de leerla, conocerla, promoverla, pasaríamos entonces a un referéndum. Un referéndum es el acto mediante el cual se somete a todos los ciudadanos la aprobación o no de un texto constitucional, sea este una ley, sea este una constitución. Ese referéndum, su resultado es obligatorio, a diferencia del plebiscito. El plebiscito es una consulta en que se le pregunta a la población algo que no tiene que ser necesariamente constitucional, pero el resultado no es obligatorio para las autoridades. En el caso de un referéndum constitucional, el resultado es obligatorio y se quiere llevar a consulta casualmente para que la población no se quede nada más con lo que hicieron los constituyentes, sino que diga sí o no. Si dice sí, entonces esa constitución entraría a regir
para las autoridades y para todos nosotros, pero para las autoridades que van a ser electas en el 29. ¿Qué quiere eso decir? Que en el 29 las elecciones se harían bajo nuevas reglas del juego, con reglas más democráticas, que hoy por hoy no existen. Hoy hay más democracia que democracia. Hoy el dedo, porque tenemos un sistema ultra, mega, atrozmente presidencialista, que concentra una serie de poderes en el presidente de la República, y eso hay que horizontalizarlo y democratizarlo, y debemos de ahora ir pensando en esas nuevas instituciones. ¿Cómo vamos a elegir al Contralor? ¿Cómo vamos a elegir al Procurador? ¿Cómo vamos a elegir al Defensor del Pueblo? ¿Cómo vamos a elegir a toda una serie de autoridades? Los magistrados, eso de la Corte Suprema, que lo único que saben hacer es pedir plata. Hace un mes atrás estaban pidiendo 4.000 de aumento para ellos. ¿Por qué no pidieron 4.000 de aumento para todo Panamá, que bastante que se necesita? Entonces nosotros tenemos que llevar a esas posiciones gente nueva, si es verdad, pero también que sean escogidos o elegidos de una manera mucho más democrática, mucho más beneficiosa, que hoy no existe. Entonces eso también nos está haciendo un daño terrible, porque se apoderan de las instituciones. ¿Y qué pasa? Que si no metemos, como quien dice, procedimientos, la tendencia es a que quieren quedarse en el cargo. Y eso pasa con los diputados también, y pasa con los magistrados. Ahí en el Tribunal Electoral, que son solo 3, y que yo recomiendo malicia y desconfianza hacia ese Tribunal Electoral por todas las travesuras que han hecho. Ahí se acaba de ir ahora en diciembre un magistrado que duró 34 años en el cargo. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es lo más antirrepublicano que pueda existir. 34 años, bueno, pero hay otro que lo está emulando en la Asamblea, el tal Benicio, tiene 35 años de estar ahí sentado. Eso nosotros tenemos que ponerle coto de una manera u otra. ¿Por qué? Porque como decía Belisario Porras, que fue un gran dirigente de este país en la época republicana, la renovación y el cambio necesitan alternabilidad. No podemos nosotros permitir que se ocupen posiciones públicas más allá de un tiempo perentorio que se debe establecer. Por ejemplo, aquí en Panamá antes el periodo de los presidentes y los diputados era 4 años. Después la dictadura lo subió a 6, después lo bajaron a 5. Son cosas que tenemos que revisar, y las vamos a revisar a través de la investigación que ustedes hagan, a través de las conversaciones, las propuestas, y que ustedes pueden desde ahora, sugiero muy respetuosamente a los ciudadanos educadores y tutores suyos de ustedes y a ustedes mismos, que hagan el ejercicio de montar una constituyente en su escuela. Elijan, hagan el simulacro de elegir una constituyente y lleven un tema, algún tema de los tantos que debe contener una constitución. Cómo elegir los magistrados, cómo elegir el contralor, cómo crear veedurías, que no son otra cosa que organizaciones ciudadanas que vigilan, como hacían en la época colonial los reyes, mandaban acá a sus colonias a los veedores, que eran funcionarios que venían a ver si los gobernadores y los virreyes estaban haciendo las cosas como había que hacer. Ahora no hay veeduría. Los ciudadanos hemos perdido nuestro papel, o no hemos jugado nuestro papel de ser centinelas de todo, de que se respete nuestro derecho y que se respete el derecho ajeno, que es la paz, como decía Benito Juárez. Entonces, esa nueva constitución, de aprobarse por ese referéndum, y debemos llegar al mismo con un criterio maduro de ciudadanos para decidir si lo que la constituyente aprueba es lo que se quiere. Y en eso entonces tenemos desde ahora empezar a crear la metodología. ¿Qué requisitos, vuelvo al tema antes de terminar, qué requisitos le vamos a exigir a los que quieran ser constituyentes? Vamos a permitir nosotros que aquellas figuras, por no llamarlas de otra manera, que hasta ahora, desde la Asamblea, desde el Ejecutivo o desde el Judicial, le han hecho daño a este país, puedan ir a esa Asamblea Constituyente. Vamos a dejar que se nos cuelen figuras dañinas. Entonces tenemos que crear requisitos. Un requisito puede ser, por ejemplo, que nadie que haya ejercido cargo con mando y jurisdicción en los 5 años o 10 años anteriores
a la elección de los constituyentes pueda participar, porque si no se nos van a colar los benicios, los huevitos, los bolotas, todas esas cosas que le están haciendo tanto daño a este país. Tenemos que ser nosotros los que ponemos las reglas del juego. Si dejamos que el Tribunal Electoral sea el que ponga las reglas del juego, mejor ni vayamos. En el 45 no había Tribunal Electoral, no había ni radio en Panamá, y se hizo la constituyente. Hoy en día tenemos una tecnología y muchas cosas, atrasados pero la tenemos, que debemos aprovecharla al servicio de la democracia. Ahora muchas personas me dicen, bueno, pero ¿por qué no se hace una constituyente, una constitución y ya? Sería volver a lo mismo. Lo que no queremos son imposiciones. Además, hoy en día, técnicamente hablando, hacer una constitución toma menos tiempo que persignarse un ñato. Con la inteligencia artificial, usted le dice, denme una constitución y en 7 minutos la tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es quítate inteligencia artificial y déjanos a nosotros ciudadanos actuar, pensar, decidir, debatir, convocar. Eso es lo que nos toca. Entonces, jóvenes, estos son proyectos, estos son más que sueños, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Decía Maquiavelo, pero eso era en el siglo XVI, en su obra El Príncipe, que los pueblos a lo que más le temen es a los cambios. Pero 6 siglos después, yo creo que nosotros tenemos que decir que los pueblos lo que más desean son cambios. Y yo estoy seguro que todos ustedes, cualquiera que sea su edad, sus educadores, todos tenemos en mente 1 o 2 cosas que creemos que se pueden y se deben cambiar. Pero el tema es, ¿qué hacemos para cambiarla? No podemos seguir de espectadores. Este país necesita actores, pero así como en las películas o en el teatro, el que es actor tiene que prepararse para ser actor. Usted no puede treparse al escenario y que, porque usted le dice que usted baila bien reggaetón, creer que ya usted es un campeón. Así como ustedes se están preparando para concursar, asimismo, esa preparación para este 20º concurso es también una preparación para ejercer su poder ciudadano, porque se trata también de eso, empoderarnos como ciudadanos, que el poder ciudadano exista de verdad, no en teoría, pero que exista también, y esa es una de las tareas de este proceso, el necesario fortalecimiento, jóvenes, de nuestra identidad nacional. No podemos seguir como vamos, no podemos seguir dividiéndonos, atomizándonos, perdiendo ese sentido de pertenencia que tenemos que tener hacia nuestra patria. Tenemos que recuperar los valores patrióticos, los valores históricos que nosotros tenemos, porque nosotros como país, como Estado, como nación, como sociedad, nos toca jugar un papel muy importante en el concierto de naciones, para lo cual debemos prepararnos, y prepararnos también para que no pretenda ningún factor interno o externo quitarnos lo que es nuestro o despojarnos de nuestros derechos, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Por eso es que es importante una nueva constitución. No es por el prurito de tener un nuevo texto, porque como les decía, eso se puede hacer ahora con la inteligencia artificial y antes sin ella también. Pero nosotros tenemos que cohesionarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que aprender esa enseñanza tan valiosa de las muchas que nos dejó el Justo Arosemena, ser ante todo panameños. Eso también es una obligación. No podemos dejar que vengan otros de fuera a decirnos qué debemos hacer. Nos toca a nosotros decidir lo que nos corresponde, pero repito, por los senderos de la convivencia pacífica, con los valores de la no violencia. Y en este país donde hay tanta gente, como decía el Papa, que ya murió, Francisco, el pueblo panameño era un pueblo muy noble, pero cabe recordar aquí una enseñanza de otro gran luchador por la paz, que se llamó Mahatma Gandhi, que llevó a su país a la independencia del Imperio Británico. Decía Mahatma Gandhi, entre otras cosas, lo más atroz de lo malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Entonces tenemos que tocarle la puerta, tenemos que despertar a la gente buena de este país, que son ustedes, jóvenes que tienen más futuro que pasado, que todavía el sistema no los ha dañado. Tenemos entonces que actuar a favor de todos, pero sobre todo a favor de nuestro Panamá.
Les pido muy respetuosamente, antes de concluir, que nos pongamos todos de pies con la banderita que tienen la mayoría de ustedes, si me lo permiten. Recordar algo que ya no se enseña como se enseñaba antes. Bandera de la patria. Repitan conmigo. Juro amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. ¡Viva Panamá! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva los educadores! Muchas gracias.